Hoy te voy a hablar sobre los textos expositivos. Un texto expositivo es un escrito cuyo propósito principal es transmitir información, difundir o explicar algo. Su función es hacer comprensible un tema determinado para el lector. Para ello, lo debe de desarrollar de manera clara, precisa y objetiva. Esto último se refiere a que solo presentará hechos o sucesos reales, no su opinión personal. Seguramente has leído textos de este tipo, pues su uso es bastante común. Por ejemplo, los artículos de las enciclopedias son textos expositivos, pues nos dan información sobre diversos temas. Cuando vas a estudiar o estás realizando una investigación, es probable que los consultes. De igual forma, los libros de la escuela contienen textos expositivos, como el de matemáticas, en el cual buscas información para resolver un problema. Las notas del periódico también son textos expositivos porque informan sobre hechos de actualidad que son relevantes para la sociedad. Pero no solo los periodistas y los científicos publican textos expositivos. Tú también los escribirás cuando en la escuela te dejen de tarea investigar sobre un tema que presentarás en clase frente a tus compañeros. Durante el desarrollo de tu texto debes de seguir ciertos pasos que son indispensables para ordenar el proceso de investigación y de escritura. Veamos cuáles son. Planificación. En esta etapa incluye las actividades que debes realizar antes de comenzar la redacción. Por ejemplo, primero elegir el tema y después pensar en el tipo de lector al que estará dirigido. Tras la selección del tema es necesario que lo conozcas bien. Para ello, debes de realizar la investigación. Esto es, investigar, seleccionar y recopilar toda la información posible. Debes buscar sobre todo textos recientes centrados en tu tema. Puedes consultar, por ejemplo, libros, revistas, periódicos, enciclopedias y páginas electrónicas. El siguiente paso es la escritura del borrador. Un borrador es una versión de tu texto a la que aún puedes hacerle modificaciones. Para redactarlo, primero debes de seleccionar la información que te sea más útil y organizarla. Si al final piensas que a tu texto le falta algo, no te preocupes, aún no terminas. Además, es posible que escribas tantos borradores como necesites antes de la versión final. Tras la redacción del borrador, debes de realizar una revisión. Aquí buscarás errores ortográficos y de coherencia. Para ello, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Falta información? ¿Todas las ideas son claras? ¿Tiene un orden lógico? ¿Tiene errores ortográficos? ¿En qué puedo mejorar? Después de realizar la revisión, si es necesario, tienes que realizar una corrección. Para ello debes de hacer las mejoras pertinentes. Cuida la ortografía, en especial la puntuación. Después de las correcciones, es útil que compartas tu texto con alguien más para que te diga si cree que aún puedes agregar o mejorar algo. Finalmente, después de realizar los pasos antes mencionados, viene la publicación. Es posible que des a conocer tu trabajo de distintas formas. Después de presentarlo en clase, puedes compartirlo con tus amigos y tu familia. También puedes publicarlo en el periódico escolar, incluso en algún sitio de internet o en un blog. La primera parte del texto expositivo es la introducción. Aquí se presenta el tema, se mencionan los propósitos del autor y se busca atraer al lector. En el desarrollo se da toda la información y se presentan ejemplos para explicar el tema. La conclusión es en la cual se hace una síntesis de lo más importante para finalizar el texto. Para planificar la organización de tu escrito hay diversas estrategias, entre ellas la formación de un índice. Este es una lista que ordena el contenido de un texto, así que puedes planear uno antes de empezar a redactar para tener una guía durante la escritura. Además de la elaboración del índice,
puedes recurrir a otras estrategias para organizar la información, desde antes de redactar el texto, por ejemplo, como los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Un cuadro sinóptico es una herramienta que sirve para organizar la información de un texto de una manera visual. Para ello se usan llaves y flechas. Una parte importante del trabajo es registrar la información, es decir, seleccionar y organizar todo lo que leíste, ya que te será útil para redactar tu texto expositivo. Hay estrategias bastante sencillas que te pueden servir. Por ejemplo, fichas, notas o subrayar. Una vez que has escrito la conclusión de tu texto expositivo, será necesario que agregues la sección Fuentes de consulta. En ella se anotan los datos de aquellos textos cuya lectura te sirvió para redactar el tuyo. Es decir, en este registro les das los créditos a los autores de las obras que consultaste y además, si uno de tus lectores quiere saber más sobre el tema, tiene la posibilidad de encontrar los textos que tú usaste y hacer su propia investigación. Los datos se registran de distinta forma según el texto que se haya consultado.